Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. En este momento tenemos la presencia del profesor Dr. Guillermo Mastrini. Él es investigador de la Universidad de Quilmes, Argentina. Él visita nuestra provincia de Loja para dar clases de políticas de comunicación en la maestría de comunicaciones que desarrolla la Universidad Técnica Particular de Loja. Profesor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, visita nuestra ciudad y provincia de Loja para ilustrar en estos conocimientos de lo que es política y comunicación. Doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Buenos días, un gusto estar aquí. Doctor, cuando hablamos de las políticas de comunicación, el trabajo de los comunicadores sociales en este tema político, ¿por qué tiene que ser importante o por qué es necesario conocer a profundidad la doctrina política de los estados? Bueno, hay que entender que la comunicación ocupa un lugar central en la vida cotidiana de las personas. De hecho, hoy en día una persona no puede pasar más de 2 o 3 horas sin estar conectada a un medio de comunicación. Digamos, si entendemos por medios de comunicación de una manera amplia, todo lo que se ve a través de los teléfonos celulares, que es de una conexión casi inmediata, el uso de la información es fundamental y hay que recordar siempre que las decisiones que tomamos, tanto políticas, económicas, sociales, están basadas en la información que disponemos. Esa información en general nos llega a través de los sistemas de comunicación, es decir, no es una información que nosotros obtenemos por nosotros mismos, sino que está mediada a través de algún sistema comunicacional. En ese sentido, lo que hay que entender en materia política es que estos medios de comunicación no están organizados espontáneamente, están organizados a través de políticas de comunicación que son generadas por los estados nacionales desde aproximadamente el siglo XV y se ha profundizado mucho más esto a partir del siglo XX con la irrupción de la radio y la televisión. La digitalización está cambiando radicalmente el escenario porque, digamos, pone en cuestión algunas de las capacidades del Estado para regular, porque en el entorno digital aparecen fenómenos supranacionales, es decir, empresas como Netflix que quedan fuera del alcance del Estado-Nación, y al mismo tiempo un montón de medios de comunicación que utilizan las redes de Internet y que no necesariamente están regulados. Es decir, que se está asistiendo a un cambio profundo en materia de políticas de comunicación, pero el Estado sigue siendo un actor fundamental para definir un ecosistema mediático en el cual la sociedad abreva cotidianamente. Doctor, le planteo la siguiente posición que más o menos yo lo observo en el sentido de lo que son los medios, la tecnología de comunicación digital que existe hoy global, frente a lo que es la política de los estados, por ejemplo, con la otorgación de frecuencias que a lo mejor tienen allí su campo de acción y de control, porque la tecnología en este momento, por ejemplo, el caso del Ecuador, la tecnología dejó prácticamente o envejeció rápidamente a la ley de comunicación. En los sistemas de comunicación de las redes como la Internet, usted allí, el código es netamente personal, el código deontológico. Si usted es un buen ciudadano, hará un buen proceso de comunicación, doctor. Entonces, ¿cómo entender esa armazón tecnológica moderna frente a lo que fue la tecnología anterior? Bueno, yo no sé si es el ciudadano el que tiene la capacidad, digamos, cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones de cualquier aplicación que usamos cotidianamente, estamos aceptando un contrato que no leemos, que sería imposible de leer porque nos llevaría más tiempo leer los contratos que, me estoy refiriendo concretamente cuando aceptamos términos y condiciones de WhatsApp, a cuando aceptamos términos y condiciones de Google, cuando aceptamos términos y condiciones de Facebook. Estamos generando un montón estamos perdiendo un montón de derechos cada vez que lo aceptamos. Por otra parte, efectivamente uno podría decir, bueno, si uno no quiere no lo acepta, pero el problema que tienen estas nuevas tecnologías es que no aceptar participar de ellas es quedar excluido de un mundo de relaciones sociales que son necesarias para las personas. Por lo tanto, no depende tanto del ciudadano, sino que depende, insisto, de un sistema que está generado en el cual los ciudadanos han perdido capacidad para incidir. Porque nosotros, por ejemplo, cuando posteamos una foto en una red social, perdemos los derechos sobre esa foto, que pasan a ser propiedad de la red social. ¿Y por qué? Si la foto es mía. ¿Quién paga? Estas redes sociales que cobran por todo, no pagan por lo que nosotros producimos. Hay un montón de desequilibrios sobre lo que... Y un tema que es mucho más complicado.
cada vez que nosotros usamos redes sociales, cada vez que nosotros usamos redes digitales, estamos generando datos. Esos datos son vendidos, esos datos son monetizados por estas empresas. O sea, perdemos propiedad intelectual. O sea, por un lado perdemos propiedad intelectual de los productos que nosotros subimos. Claro. Pero digo que hay algo todavía más complejo, que es, cuando nosotros usamos las redes sociales usan la información. A ver, si yo pongo me gusta a mi equipo de fútbol, la red social sabe que me gusta un equipo de fútbol. Ende, que la publicidad, por ejemplo, que me llegue a mí de ese equipo de fútbol, voy a tener mejor predisposición. Uh-huh. Por lo tanto, es una información muy valiosa la que yo estoy generando en la red. Cuando navegamos en la red, todo el tiempo generamos información valiosa. Valiosa comercialmente, quiero decir. Valiosa porque damos pistas de lo que nos gusta, damos pistas de lo que nos interesa. Y eso es lo mejor para los anunciantes, porque el anunciante antes anunciaba en un periódico y anunciaba y no sabía lo que le gustaba a la gente. Ahora los anunciantes en la era digital anuncian en relación a lo que ellos saben que las personas les interesa. Y lo que quiero decir es que toda esa información que estamos produciendo, que la producimos sin darnos cuenta, la mayor parte de la ciudadanía no se entera que está generando información, pero lo más grave es que esa información es vendida. Uh-huh. El caso más grave que hemos registrado en los últimos tiempos es lo que ha hecho Facebook con la empresa famosa Cambridge Analytics para vender la información ya no de nuestros gustos personales y de nuestra potencial publicidad, sino de nuestros intereses políticos, como pasó en Gran Bretaña, que se le vendió la información de los intereses para que la publicidad vinculada al voto del Brexit estuviera totalmente dirigida a las personas que tenían alguna potencialidad favorable a votar por el Brexit. Lo que quiero decir, es muy grave en términos de ciudadanía lo que está pasando, porque no nos damos cuenta, pero cada vez estas redes, que son las que verdaderamente controlan la información, son las que están manejando el mundo, y nosotros somos ciudadanos en lo que creemos que tenemos una enorme libertad porque posteamos, porque hacemos cosas, pero en definitiva los que están controlando el sentido de la comunicación son muy pocos. Doctor, estamos hablando entonces que hay un nuevo orden en la comunicación a través de la tecnología y también un nuevo control social de la humanidad. Sí, yo creo que hay una tendencia a eso. Por supuesto que las tendencias nunca son únicas y hay sectores de la sociedad que se oponen, que tratan de moderar esto, de hacerlo más complejo, digamos. Pero la tendencia fuerte yo creo que es a una deshumanización de la comunicación, a un control por la vía del algoritmo, de los sistemas de acceso a la información y sobre todo del uso de los datos que generan las personas como nunca antes en la historia. Pero ¿cómo enfrentar todo ello, señor doctor? ¿Cómo están los procesos, por ejemplo, comunicativos políticos en América Latina o los políticos comunicativos en la misma región? Bueno, yo creo que América Latina atrasa en relación a esto. Esto se está discutiendo más en la Unión Europea con la protección de las bases de datos personales, se está con un montón de cuestiones que tratan de regular a las grandes plataformas de uso de datos. Por otra parte, digamos, estas grandes plataformas, que casi todas prácticamente tienen sede en Estados Unidos, son promovidas por Estados Unidos porque esto le genera ingresos, digamos, además del control político, genera una cantidad de ingresos económicos brutal para Estados Unidos. Es decir, la apertura de los mercados en favor de lo que se llama el comercio electrónico, que es una de las cosas que se ha promovido, por ejemplo, en América Latina a través de los acuerdos de libre comercio. Generalmente en los acuerdos de libre comercio se habla de los beneficios, pero no se habla de los capítulos que implican beneficios para Estados Unidos. Como todo acuerdo, implica beneficios para uno y beneficios para otro. O sea, podremos venderle algún producto que fabricamos a Estados Unidos, que es un mercado importante y generar divisas para el país, pero al mismo tiempo estamos sacrificando el comercio electrónico, todas regulaciones potenciales. ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Porque esa es la gran generación de divisas para el país de Estados Unidos. O sea, lógicamente, como no se puede pedir de otra manera, Estados Unidos defiende los intereses de Estados Unidos, lo cual es absolutamente razonable. Ahora, lo que tenemos que pensar es qué es razonable para América Latina, y en general en América Latina estos temas no han sido abordados seriamente. Me parece que el otro problema que tiene, y en eso sí se nota la diferencia con la Unión Europea, es que cuando los países europeos se sientan a negociar, se sientan todos juntos. Aquí vamos de a uno y eso es muy malo. Y estamos en desventaja, claro. Estamos en desventaja porque no es lo mismo que fueran 15 o 20 países latinoamericanos a negociar con Google, con Facebook, las condiciones en las que ellos van a operar en América Latina, a que lo hagamos de a uno. Ecuador, Argentina, Brasil o Chile, digamos, da igual. O sea, el poder de negociación es mucho menor. Y bueno, lamentablemente en América Latina los procesos de integración se han retrasado y en estos momentos diría que están más bien a la baja, ¿no? Recientemente algunos países se han salido directamente de la UNASUR. Quiero
quiero decir, hay problemas serios de integración y por lo tanto, de cara a disputar con estos monstruos globales, la situación no es la mejor. Ahora, profesor, en este sentido, por ejemplo, América Latina está en la capacidad tecnológica de asumir, por ejemplo, un reto de plantearle, por ejemplo, a Facebook, a Google. Sabe que nosotros tenemos nuestras propias plataformas políticas y comunicativas para poder establecer estos aspectos de comunicación. ¿Usted cree que América Latina lo pueda lograr? Yo creo que lo debe intentar. No sé si lo podrá lograr, pero lo debe intentar. Pero si no lo intenta, no lo va a lograr seguro. Entonces, yo creo que efectivamente, insisto, digamos, acá hay una cuestión. Las plataformas tecnológicas todo el tiempo lo que están diciendo es que ellos no son medios de comunicación. ¿Y qué son, señor doctor? Bueno, eso yo no digo lo que yo pienso, digo lo que ellos dicen. Ya, pero usted, como profesor, como docente. Si pensamos que ellos tienen políticas editoriales, es decir, ellos deciden qué circula y qué no circula. Que sí lo deciden. Por eso, claro, tienen política editorial. Y además, son la fuente de acceso a la información para la mayor parte de las personas, no hay duda que son medios de comunicación. Lo que pasa es que aquí hay una discusión ¿cuál es? Que es la clave para entender todo esto. Las empresas dicen, no somos medios de comunicación, ende, no nos corresponden las leyes de los medios de comunicación, nos corresponden las leyes de las empresas tecnológicas. Las leyes de las empresas tecnológicas no tienen nada que ver con el contenido, tienen que ver con la conectividad, es decir, con cómo llega la información de un punto a otro. Los que venimos de la comunicación sabemos que las dos cosas son importantes. Que haya buena transmisión de información, pero al mismo tiempo el contenido. Estas empresas no quieren ser intervenidas en materia o reguladas en materia de contenido, por eso que ya se desplazan del lugar de los medios de comunicación al lugar de las plataformas tecnológicas. Bueno, ahí hay toda una disputa en términos del sentido de la regulación que los estados deben abordar. Ahora, insisto, yo creo que en eso América Latina atrasa bastante tiempo. Entonces, doctor, allá hay una situación que las grandes corporaciones internacionales que manejan el tema de la comunicación están intentando incidir y caso contrario de no lograrlo, simplemente van a modificar estructuras de estados en América Latina. Bueno, lo de modificar estructuras de Estado lo intentarán también. A ver, las dinámicas políticas son complejas. También la sociedad tiene sus resistencias. Si no, el mundo iría en una sola dirección y sería el mundo del poder. Yo creo que hay poder y hay contrapoder en la sociedad y hay tensiones. Ahora, que las grandes corporaciones de Internet controlan cada vez mayores porciones de la información, no hay duda, pero no solo de la información. Yo lo que quiero que se entienda es que no me refiero especialmente a la información cotidiana pública, la que leemos en los diarios, sino de la información que generan la ciudadanía, de los gustos de la ciudadanía. Es una información más subliminal, pero mucho más importante en términos de que si eso es comercializado, si eso es vendido a terceros que puedan pagar por esa información, claro, y que van a ser muy pocos los que puedan pagar, la capacidad de incidencia que tiene conocer esa información es mucho más alta que la influencia que tenían los medios de comunicación antes. Claro, porque estas empresas lo que les interesa es cómo piensa esa población el día de hoy para poder incidir a lo mejor mediáticamente en temas políticos, económicos y sociales, señor doctor. Absolutamente, ese es el problema. Pero en general nadie habla de eso y nosotros no sabemos que ese es el problema. Ahora, una cuestión, comunicativamente América Latina y tanto los profesionales como los medios de comunicación, porque estamos hablando de una tecnología alta frente a una tecnología baja como son los medios tradicionales existentes en América Latina. ¿Podríamos enfrentar esta avalancha tecnológica, doctor? Bueno, a ver, la tecnología está, lo que hay que ver es cómo utilizarla mejor. Las tecnologías dependen de las políticas que hagan los países, dependen de los usos sociales y dependen de los modelos económicos. De lo que a ver, nadie está en contra del desarrollo tecnológico. Nadie. O sea, tal vez hay gente que sí, no es mi caso, digamos. Lo que yo quiero marcar es que en general no se conoce las implicancias que tienen el uso de estas nuevas tecnologías. Incluso algunos que podemos tener algún conocimiento un poco mayor, porque nos dedicamos a estos temas, irremediablemente también las tenemos que usar. Quiero decir, no podemos escapar, no es que yo pueda decir no uso tal plataforma, porque en realidad es parte de mi actividad cotidiana estar en esas plataformas, digamos. Pero ustedes bien saben que, por ejemplo, las plataformas incluso excluyen a las personas que no quieren que puedan participar. Lo hacen a partir de denuncias de terceros, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es, hay política editorial ahí y, por lo tanto, son claves en el acceso a la información ciudadana. Por lo tanto, son un factor que, insisto, que ellas mismas se autopresentan como un factor de libertad porque nos dan un montón de posibilidades, pero al mismo tiempo pueden ser un factor de control,
porque ocultan otras posibilidades. Claro, doctor, entonces, por ejemplo, podríamos diseñar una estrategia en el sentido, si la tecnología quiere controlarme a mí social y políticamente, ¿por qué no aprovecharnos de ese pensamiento y decir, bueno, ellos piensan de eso, nosotros generemos una política diferente, una estrategia para aprovecharnos de la tecnología para transmitir lo que nosotros queremos, de lo que pensamos y de lo que pensamos de ellos también, señor doctor? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en que eso es necesario. Uno de los problemas que eso tiene es que es absolutamente costoso. Establecer redes de indexación, redes de, digamos, utilización de Big Data, todo eso requiere plataformas que son absolutamente costosas, incluso son absolutamente costosas para un país, incluso, o sea, para el presupuesto del país. Yo por eso creo que sería muy importante desarrollar redes coordinadas en América Latina para la construcción de redes. Por ejemplo, lo que quiero decir, aquí en América Latina en los últimos años se ha hablado muchísimo del problema de la conectividad. Tenemos que aumentar la conectividad, tenemos que aumentar. Bueno, es cierto, por supuesto, o sea, estamos a favor del servicio universal, de que todos puedan tener internet, es un paso progresivo y importante, pero la siguiente pregunta que hay que hacerse, y que para mí no se puede resolver la primera si no se tiene una estrategia para la segunda, es ¿para qué? O sea, ¿vamos a aumentar la conectividad para que todo el mundo use las plataformas que no controlamos? ¿O vamos a aumentar la conectividad para desarrollar contenidos propios, para utilizar? Porque si no, lo que estamos haciendo es aumentar la conectividad para llevarlos a la boca del lobo. O sea, para consumir datos que no nos favorecen, pero no producimos los datos. Y no producimos lo que nos interesa. O sea, producimos datos que son comercializados, que no son enajenados, pero no podemos producir sentido en el sentido de flujos informativos generados desde las sociedades nuestras. Fíjense, digamos, pensemos, por ejemplo, la principal plataforma en América Latina de distribución de contenidos audiovisuales. Una plataforma OTT, servicios en streaming, Netflix, vamos a decirlo con nombre y apellido. ¿Qué contenidos latinoamericanos hay ahí? Ninguno. No, hay muy pocos, hay algunos, solo los que a ellos les interesa. La parte económica. La parte comercial. Lo que quiero decir es, ahora, y acá se producen cuestiones que son interesantes en términos de política y de regulación. Un canal ecuatoriano tiene una obligación, por la ley, de pasar una cantidad de programación ecuatoriana. Netflix no tiene ninguna obligación de pasar ninguna. Entonces, el canal ecuatoriano está en una situación de desventaja en relación a Netflix. Porque la regulación jurídica es únicamente para el Estado. En cambio, Netflix trasciende las fronteras, es supranacional y por lo tanto es mucho más difícil de regular. Esto no quiere decir, porque acá vienen algunos pillos y vivos, que siempre los hay, dicen, bueno, como yo tengo más que quítemela a mí. No, miren, no, lo que se trata no es de quitarles a todos, sino de lograr alcanzar una cosa. Lo que quiero decir es que hay situaciones de extrema injusticia también. Es real. El canal ecuatoriano está obligado a producir, a invertir. ¿Por qué está obligado a producir e invertir? No porque uno lo quiera perjudicar, sino porque la existencia, y ustedes lo saben bien porque se dedican a eso, lo hacen todos los días, la existencia de canales informativos y de culturales ecuatorianos son importantes para la sociedad ecuatoriana, como los argentinos son para la Argentina. La desaparición de eso es un riesgo para la sociedad en términos de identidad, en términos de construcción de discurso. Ahora, efectivamente, es más barato tener una programación como la de Netflix que la del canal ecuatoriano. Claro. Pero el riesgo económico es mucho más grande el del canal ecuatoriano que el de Netflix. Y los jóvenes cada vez más consumen Netflix y menos el canal ecuatoriano. Es decir, la situación se está tendiendo a desequilibrar, y si el Estado no interviene de alguna manera, esto va a generar que cada vez más los que generan contenidos locales y nacionales estén en condiciones adversas para competir con los que generan contenidos globales. Claro, pero usted nos está generando una doctrina muy importante que, por ejemplo, Netflix a nivel continental... Claro, los continentes se protegen y dicen, bueno, pues hay que legislar en este sentido. La comunidad europea legisla en ese sentido para decirle a Netflix, estas son las reglas de juego en Europa. Bueno, Netflix en Europa tiene que tener un catálogo del 35% de producciones europeas y además contribuir al Fondo para el Desarrollo del Mercado Audiovisual Europeo. Ahora, ¿qué ocurre? Eso lo puede hacer porque Europa se sentó a negociar con Netflix. Claro. Pero si vamos nosotros de a uno... América Latina no está unida para poder realizar, decir, bueno, pues aquí es el paraíso y en este paraíso todo tiene un costo económico también, señor. Y en ese sentido, claro, la tecnología nos pone a discutir temas doctrinarios y jurídicos de los estados. Sí, claro que sí. Ahora, profesor, pero ¿cómo estamos en el tema de la comunicación en América Latina? ¿Cuán fuerte es como para poder enfrentar estos niveles tecnológicos donde hay productos que los hacen semejantes a lo que el pueblo también piensa en América Latina?
Bueno, América Latina en los últimos, podemos decir, a partir de los 90, comenzó, digamos, hasta los 90 tenía una fuerte dependencia en relación a Estados Unidos de los contenidos culturales, especialmente los contenidos de ficción, los contenidos donde se cuenta, donde se narra. Es decir, si uno piensa en la televisión, sobre todo en la década del 60, 70 y también en parte de los 80, la mayor parte de los contenidos, películas y series venían de Estados Unidos. A partir de algunas iniciativas, sobre todo de México y Brasil, en la elaboración de telenovelas, se fue desarrollando un contenido latinoamericano que fue importante y que incluso mostró que hasta puede ser exportado, ¿no? Es decir, hoy en día, en muchos países de Europa, también en Estados Unidos, se consumen telenovelas latinoamericanas. De todas formas, yo creo que efectivamente la capacidad nuestra de producción todavía es limitada, depende mucho del tamaño del mercado. En ese sentido, los países que tienen mayor población y mayor mercado publicitario están en mejores condiciones para generar contenidos diversos y plurales y autónomos. Y los países que tienen mayor mercado publicitario más pequeño, que no pueden financiar económicamente la producción de contenidos, están en situaciones más débiles a la hora de recrear su historia a través de la ficción audiovisual. Pero, doctor, por ejemplo, ¿qué productos son los que está difundiendo América Latina? Porque yo lo que he visto, lo poco, porque hay que estudiar la parte de lo que está exportando América Latina, yo lo veo en el asunto social, poco en el económico y más bien en el político se han quedado en ese sentido. Mientras tanto, por ejemplo, usted dice, los Estados Unidos nos exporta, por ejemplo, el Capitán América, que es un tema netamente propagandístico político americano. Bueno, es que ahí están los desafíos. Yo creo que, a ver, también hay que pensar que estas situaciones, llevan 60, 70 años, tampoco se cambian de un día para el otro, es decir, son procesos, hay que constituir recursos humanos que puedan producir, que tengan, digamos, que es un proceso que lleva tiempo. La inversión en cultura, la inversión en desarrollo cultural, no es algo que se genera de un día para el otro. La inversión en desarrollo cultural debería ser una política de Estado a mediano y largo plazo. Formación de recursos humanos. Y trata de capital, de un montón de cosas. Hay que formar, hay que tener una estrategia para el sector cultural. Aquí para mí la gran pregunta es si nosotros vamos a tener en el futuro la capacidad de contar nuestra historia o vamos a depender que la cuenten otros. Profesor, una pregunta última, creo que estamos sobre el tiempo. Por ejemplo, le quiero preguntar algo netamente de los estados y del Estado ecuatoriano. Las leyes de comunicación y principalmente la ley de comunicación en el Ecuador, fueron una equivocación en el tiempo de aquellos asambleístas, porque hablamos de los temas tecnológicos que a lo mejor ya envejecieron estos productos legislativos. ¿O fue un error o una equivocación, o estamos a tiempo de construir algo pero que garantice derechos continentales y no únicamente de estados como el Estado ecuatoriano? Bueno, hasta ahora las políticas de comunicación han sido de cada Estado-nación. No ha habido un intento de generar... yo creo que lo que ocurrió en general en América del Sur, y que Ecuador no fue una excepción en el periodo, genéricamente vamos a denominar 2000-2015, aunque eso puede tener algún matiz según el país, fue que por primera vez se intentó discutir públicamente cómo organizar los medios de comunicación. Es decir, vamos a ser claros, políticas de comunicación hay desde que hay medios de comunicación. Claro. Porque los medios de comunicación no nacen de un repollo. Los medios de comunicación no salen de una cigüeña. Los medios de comunicación salen de la sociedad los organiza. Salen de un fin determinado y específico. Y de una sociedad que los organiza. Entre 1920, que más o menos nace la radio, y el año 2000, esas políticas fueron determinadas absolutamente por el sector privado en cierta connivencia con niveles del Estado. A partir del año 2000 se aparece una discusión pública donde desde mi punto de vista hubo avances importantes en materia de derechos para la ciudadanía en materia de comunicación y al mismo tiempo se presentaron algunos excesos y riesgos en relación a la libertad de expresión. Que por otra parte es bastante lógico si uno lo piensa. Cuando estuvo durante 80, 90 años desequilibrado en favor de algunos, después no va al medio exacto. Generalmente se generan excesos hacia el otro lado cuando se intenta corregir. Y en este momento me parece que lo que está ocurriendo es que se vuelve a inclinar la balanza hacia el sector de los medios privados y se deja a la sociedad civil, y no lo planteo solo por Ecuador, pero todas las reformas que han ocurrido en Brasil, en Argentina y también que está ocurriendo en Ecuador en estos momentos, son... no para volver al medio de la cuestión, sino para volver hacia la situación Estamos previa. Hablando del péndulo. Estamos hablando del péndulo, exactamente. Quiero decir, me parece que lo que está pasando en América Latina no es que se pasó de un extremo a otro y ahora se va a ir al centro equilibrado, sino que están volviendo al otro extremo. Con lo cual,
realmente yo no sé si el problema eran las leyes, sino cómo la sociedad piensa que los medios de comunicación deben ser organizados. Ahora, doctor, yo le consulto algo. Estamos hablando de que los medios de comunicación para la geopolítica resulta ser una arma masiva de control y disuasión. Le consulto, usted... Bueno, a ver, los medios de comunicación son... Yo tiendo a, en general en mis clases, a limitar la importancia... O sea, los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en la sociedad. Pero no creo en las tesis manipulatorias de que los medios... Y creo que ese fue probablemente uno de los errores más fuertes que tuvieron los gobiernos que estuvieron en América Latina entre el año 2000 y el año 2015, en el sentido... O en América del Sur habría que decir más que en América Latina. Creo que fue un error de la concepción comunicacional de pensar que controlar los medios de comunicación se controlaba lo que la gente piensa. Y la gente es bastante más inteligente. Obviamente, los medios de comunicación tienen una fuertísima incidencia en los temas de agenda social, en los temas que se discuten en la sociedad, y tienen capacidad de promover opiniones y de dejar de lado otras. De eso no hay ninguna duda. Ahora, de ahí a pensar que el que controla los medios de comunicación va a controlar el comportamiento electoral o el comportamiento de la sociedad, está muy equivocado el que piense eso. Doctor, pero ¿en la geopolítica los medios de comunicación juegan papeles importantes o no? Sí, evidentemente, sí, legitiman opciones y deslegitiman otras. Ahora, de ahí a pensar que hay un control absoluto, para mí es un error. Perfectamente, doctor, se nos acabó el tiempo, creo, estamos sobre el tiempo ya, doctor, y con esto estamos finalizando el noticiero Prensa Radial que se transmite a través de Ecuasur. Finalizamos ya el noticiero, estamos ya sobre el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Ha sido un gusto. Vamos a la parte final, muchas gracias por haber estado en sintonía de este noticiero.